Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la salud sexual, los métodos anticonceptivos. Para empezar tendremos que decir lo que es un método anticonceptivo. Vamos a observar que es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación, es decir, que el óvulo se encuentre con el espermatozoide, o un embarazo en las relaciones sexuales. Vamos a observar que existen diferentes tipos de métodos anticonceptivos. Se dividen en 4 grandes grupos: los métodos naturales, los de barrera, los hormonales y los definitivos. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos con el fin de que puedas conocer más, ¿sí?, y sepas su efectividad. Vamos a empezar con los naturales. Los naturales se van a definir como aquellos que se basan en la observación de síntomas asociados a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual. Estos métodos van a ayudar a la mujer a saber cuáles son los días del mes en que es más probable en que se produzca el embarazo y evitar esos días. Para saber acerca de esto, primero tenemos que saber acerca del ciclo menstrual. El ciclo menstrual está dividido en varias etapas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar del día 1 al 5, que es el día de la menstruación. En esta etapa, el estrógeno y la progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas, bajan y entonces el útero se va a contraer. Es por eso que las chicas empiezan a sentir cólicos, ¿sí? Empiezan a sentir también lo que se llama el síndrome premenstrual, que consiste en que se empiezan a sentir más cansadas, tienen insomnio, empiezan a sentir ansiedad, ¿sí? Empiezan a sentir que nadie las entiende. Es porque en este momento tienen esta caída de la progesterona y el estrógeno. Después tenemos el día 6 a 9. En el día 6 a 9 nosotros vamos a tener una etapa en donde adiós a la menstruación, ¿sí? Ahí los niveles de estrógeno van a comenzar a subir y es cuando las mujeres, después de una caída, empiezan a sentirse con mayor energía, etc. Después del día 10 al 13, nosotros vamos a tener que los niveles de estrógenos están en el pico, ¿sí? Es en ese momento en que las mujeres van a ver en su persona algunas cosas, consecuencias de los niveles de estrógenos altos, como por ejemplo la piel está más bonita, el cabello está más brillante, ¿sí? Se ven al espejo y dicen, ay, qué hermosas estoy, me veo hoy muy bien, ¿sí? Se sienten con muchísima energía, pero sobre todo durante esta época, durante estos días, el deseo sexual aumenta, ¿sí? A esa fase se llama fase folicular y esta fase es bastante importante porque nosotros ya está anticipando una fase que es la ovulación. En ese momento es cuando hay más peligro de que las chicas se embaracen. Los estrógenos es cuando llegan a su máximo nivel, baja la progesterona, que es una de las hormonas sexuales, sube el estrógeno y es cuando se libera el óvulo, ¿sí? En estos días se recomienda que no se tengan relaciones sexuales o si se tienen, tenerlas con preservativo. Este es un momento en el que a lo mejor la mujer podría sentir punzadas en la pelvis o muchísima más sensibilidad. Bueno, es el momento en que se da la ovulación.
Después del día 23 al 25, pues el cuerpo ya se está preparando otra vez para la llegada de la menstruación. Ocurre el síndrome premenstrual, ¿sí? Que ya habíamos platicado de eso. Empiezan a sentir a lo mejor mucha hambre, empiezan a sentir dolor de cabeza, hay muchos síntomas. La progesterona empieza a subir, ¿sí? Empiezan a producirse cambios físicos y mentales, así que de repente así como que te sientes mal, te sientes bien, no te sientes a gusto, de repente te puede salir acné, sentirte hinchada del estómago, algunas como retienen líquidos, tienen estreñimiento, no se pueden concentrar, les duele el cuerpo, ¿sí? Les duele la cabeza. No son síntomas que todas las mujeres tienen, son que algunas. Y luego tenemos del día 25 al 28, los estrógenos van a ir disminuyendo, los malestares también van a ir disminuyendo, ¿sí? Y en estos momentos se recomienda que como ya va a empezar otra vez la llegada de la menstruación, se eviten ciertas cosas para que la menstruación no sea dolorosa o se retengan líquidos, como por ejemplo no tomar cafeína, tomar mucha agua, hacer ejercicio, ¿sí? Si haces más ejercicio, los cólicos no van a ser tan frecuentes, no al azúcar, no a no los carbohidratos, ¿sí? Y pues obviamente esto se refiere con la menstruación. Conociendo la menstruación, vamos a poder aplicar los métodos anticonceptivos naturales, ¿sí? Hay muchos métodos, ahí tienen ustedes un cuadro, entre ellos está la abstinencia periódica, que bueno, la OMS la define como el método natural en el que se evitan voluntariamente las relaciones sexuales durante la fase fértil del ciclo menstrual. Si tú ya sabes cuando eres fértil, evitas ese día y los anteriores y posteriores, y ese se llama método de abstinencia periódica. ¿Cuál sería el contra? Que pues si obviamente no eres regular, pues este método no te va a servir. Otro método que vamos a ver nosotros es el método del calendario o es el método del ritmo, ¿sí? ¿En qué consiste este método del calendario o método del ritmo? Bueno, se supone que la ovulación se da entre el día 14 y el 16 del ciclo menstrual. El método del ritmo se basa también en que la vida del ovocito, es decir, la célula del óvulo, es de 24 a 48 horas y la del espermatozoides es de hasta 92 horas. Por lo que si no se mantienen relaciones 5 días antes y 2 después, o sea, mantener así como del día 10 al día 17 más o menos, no habrá posibilidades de embarazo. El ritmo va a perder eficacia cuando la mujer, pues como ya les he dicho, tiene ciclos menstruales irregulares. En ciclos regulares de 28 días se deben evitar las relaciones entre el día 9 y el día 17 del ciclo. Y pues se recomienda llevar un registro de cada ciclo menstrual, ¿sí? En un calendario, ¿sí? Durante por lo menos 6 meses con el fin de conocer la regularidad o irregularidad del mismo y saber qué tan seguro será usar el método del ritmo. Es muy importante que no se olvide que el ciclo comienza desde el primer día del sangrado de la menstruación, siendo por lo tanto el día 1 del ciclo menstrual. Hay otro método que es el método basal, ¿sí? Que es el que vamos a ver a continuación. El método de la temperatura basal se basa en predecir la ovulación a través de los cambios de la temperatura corporal. Se debe tomar la temperatura cada mañana, inmediatamente al despertarse y antes de iniciar cualquier actividad.
Se puede tomar la temperatura debajo de la lengua y anotarlo, todos los datos todo el día. Inmediatamente antes de la ovulación, la temperatura típicamente baja brevemente. Usualmente después de las 12 horas de ovulación, la temperatura basal sube varios décimos de grados durante la menstruación y permanece alta hasta la siguiente menstruación. Cuando su temperatura se mantiene alta por 3 días corridos, el periodo fértil se termina. ¿Cuál es la desventaja? Pues que usar solamente este método puede hacer que hay muchos factores que pueden influir en que la temperatura basal aumente, no únicamente la fertilidad o los días fértiles o la ovulación, sino que también puede ser alguna enfermedad, la falta de sueño, el uso de alguna droga o el alcohol. Entonces, pues tampoco es tan seguro. Hay otro que es el método cervical o Billings, que se basa en la observación de los cambios que suceden en el moco cervical durante el ciclo menstrual. ¿Sí? Se supone que la vagina secreta flujo, pero este flujo puede ser más espeso, ¿sí? O puede ser más líquido. Cuando es más espeso, es cuando se supone que la mujer está en la ovulación. Después de la menstruación comienza un periodo seco que dura 2 o 3 días, es decir, que no hay nada de flujo. Luego aparece un moco cervical blancuzco y pegajoso, o sea que si lo tomaras entre los dedos se quedaría como un chicle que se va haciendo cada vez más elástico y se va haciendo más transparente. El último día del moco con estas características se llama el día cúspide del moco. A partir del día cuarto, después del día cúspide, comienza el periodo infértil. Hay programas de entrenamiento, o sea, para hacer este método, porque pues es como difícil. Pero pues, ¿cuál sería la desventaja de este método? Pues que este método pues no previene infecciones de transmisión sexual, incluido el SIDA. Otro método es el método de la lactancia amenorrea, MELA, se le llama así. Este método se utiliza en condiciones específicas. Por ejemplo, cuando la mujer está en periodo de lactancia exclusiva, o sea que no le da otra cosa al bebé más que leche, no se debe de utilizar más allá de los 6 meses del bebé, o sea, hasta los 6 meses, o sea, que el bebé tenga menos de 6 meses, que solo coma eso, y que la mujer no haya presentado ninguna menstruación desde el parto. ¿Sí? Pero pues son condiciones medio difíciles también porque muchas mujeres piensan que es lo único y a veces no es tan seguro. Y por último, el coito interrumpido, también conocido como coitus interruptus o método de retiro, que consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Este método tampoco es seguro porque, para empezar, no protege contra las infecciones y segundo, porque antes de la eyaculación también el pene puede secretar líquido preeyaculatorio que ya contenga algunos espermatozoides. Vamos a ver otros métodos que son los métodos de barrera, los cuales son objetos o medicamentos que van a bloquear al esperma y van a ayudar a prevenir el embarazo. Una de las ventajas que tendrían estos métodos es que aparte de que evitan el embarazo, también van a evitar las enfermedades de transmisión sexual. Hay muchos métodos, por ejemplo, tenemos los condones, hay 2 tipos de condones, los condones femeninos y los condones masculinos. Hablaremos primero de los condones femeninos y los masculinos.
El condón masculino está fabricado en látex, se coloca sobre el pene erecto, ¿sí? Y funciona proporcionando una barrera entre el pene y la vagina para que los espermatozoides no entren en contacto con el óvulo y de esa manera evitar el embarazo. También, pues como les digo, ayuda a evitar las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y su efectividad es del 85 al 98%. El condón femenino es de plástico delgado, tiene forma de tubo, es flexible y se usa dentro de la vagina. Vamos a ver que es un anillo, ¿sí? Si ustedes observan aquí, ahí lo tenemos. Es un anillo suave al fondo del tubo, cubre el cuello uterino y lo mantiene dentro de la vagina durante la relación sexual. Otro anillo en la otra punta permanece fuera de la vagina y cubre un poco el área de los labios. El condón femenino forma una barrera entre el pene y la vagina para evitar que se ponga en contacto con espermatozoides, con la sangre que pudiera haber por ahí o con la saliva, ¿sí? Estos condones tienen una efectividad del 79 al 95%. También tenemos otro que es el diafragma, que es el famoso DIU o la T, ¿sí? Que es un capuchón de látex delgado con un aro elástico y flexible. Se introduce en la vagina, cubre el cuello uterino y se mantiene en su lugar por medio de los músculos vaginales. El diafragma se utiliza con espermicidas. ¿Qué es un espermicida? Que es otro de los métodos. Un espermicida es un líquido que mata a los espermatozoides y así previene la fecundación. Después del coito debe de dejarse colocado, o sea, no se tiene que quitar inmediatamente, se debe de dejar colocado entre 6 y 8 horas. El diafragma es un método para el control de natalidad con una efectividad del 82 al 94%, pero la protección que ofrece contra las infecciones de transmisión sexual es limitada, ¿sí? Tampoco para que no es un método sí. Los espermicidas, como les había dicho, son aquellos que incapacitan o matan a los espermatozoides para que no puedan unirse al óvulo. El espermicida tiene muchas formas diferentes, por ejemplo, puede venderse en forma de jalea, en forma de espuma, de crema, de óvulos, de tabletas vaginales, de esponjas, de supositorios, etc. Tienen un químico que se llama nonocicnol 9 y cloruro de benzalconio, que es el que mata a los espermatozoides, pero además provee lubricación y se puede usar con otros anticonceptivos como por ejemplo el condón. Son más efectivos cuando se usan consistentemente, o sea que ya hay varias veces que se los han puesto y correctamente, ¿sí? Con un método de barrera para el control de natalidad, como les digo, con un condón. Y tienen una efectividad del 71 al 82%. Si se usan solos, los espermicidas no protejan contra el VIH. Acuérdense que lo único que controla el VIH es, obviamente, el condón. Y luego tenemos los dispositivos intrauterinos. Hay dos tipos de dispositivos intrauterinos, el liberador de cobre y el liberador de hormona. El DIU es un pequeño dispositivo de plástico que puede tener diferentes formas. La más conocida es la T, que ahí la tenemos, que lleva un hilo, si ustedes ven ahí el hilo abajo, o anillos metálicos de cobre o la combinación de ambos enrollando alrededor de las ramas. Se inserta en el cuello uterino dentro del útero para prevenir el embarazo. Un hilo pequeño sale del cuello uterino hasta la parte superior de la vagina. ¿Sí? Este hilo no se percibe durante la relación sexual. Puede durar de 1 a 10 años ahí dentro. No afecta el movimiento de los óvulos ni de los espermatozoides para prevenir la fertilización. Es muy efectivo para el control de la natalidad, pero no protege contra infecciones de transmisión sexual. Otro
es el sistema intrauterino de liberador de hormonas, que es otro tipo de DIU. Es un dispositivo igual en forma de T, ¿sí? Pero este libera una hormona que es la progesterona, ¿sí? Y pues obviamente también lo utilizan cuando se tratan de enfermedades ginecológicas. Entonces, bueno, ahí tenemos varios. Los métodos anticonceptivos hormonales, ¿sí? Son aquellos que liberan las dos hormonas sexuales femeninas más importantes, porque acuérdense que todo depende del estrógeno y la progesterona, impidiendo que se produzca el embarazo, ya sea deteniendo la ovulación o aumentando el grosor de la mucosidad para que obviamente el esperma no pueda subir hasta el óvulo, ¿sí? Y pues no se produzca la fecundación. Aquí tenemos varios tipos, entre ellos está el anillo vaginal, el DIU, el implante subcutáneo, el parche anticonceptivo y la inyección anticonceptiva. Ahí viene un pequeño ejemplo, una pequeña definición de cada uno de ellos. Aquí tenemos una imagen para que ustedes vean. Primero tenemos las píldoras anticonceptivas. Las píldoras anticonceptivas, como ustedes saben, es un método muy popular de control de natalidad. Hay muchas marcas y vienen en paquetes de 21 a 28 píldoras. Se toma una píldora cada día. Las primeras 21 píldoras tienen una combinación de hormonas sintéticas, o sea, de estrógeno y progesterona. La píldora anticonceptiva va a inhibir la ovulación, es decir, que va a impedir que el óvulo va a impedir que se liberen los ovarios. Los ovarios que liberen los óvulos. La píldora también aumenta la viscosidad del moco cervical, que como les digo, que entre más viscoso, eso es como una especie de bloqueo para los espermatozoides y para que entren al útero. Las hormonas contienen los comprimidos, inhiben la ovulación, las últimas 7 o 4 píldoras, porque recuerden que son 28 y ya dijimos que las primeras tienen una combinación de estrógeno y progesterona. Las últimas 7 o 4 de un paquete de 28 no tienen hormonas y son solo para no dejar la rutina de tomar una píldora todos los días, ¿sí? Pero pues para saber cuáles son, quién sabe, ¿verdad? La píldora es un método anticonceptivo que tiene una efectividad del 92 al 99%. No protege contra las infecciones de transmisión sexual ni tampoco contra el SIDA. Los anticonceptivos inyectables, que son estos, son administrados en forma de inyección intramuscular, contienen progesterona y no estrógeno, o sea, solamente progesterona. Se aplican cada 3 meses, ¿sí? Pero no nada más existen esas, también hay unas que tienen estrógeno y progesterona y esas se aplican cada mes. Y lo que hacen estas inyecciones es que el moco cervical se haga más denso y que dificulte la entrada de los espermatozoides y que estos no sobrevivan en el útero. También inhibe la ovulación, es un método muy efectivo, pero como les digo, tampoco protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Luego tenemos los implantes subdérmicos o anticonceptivos transdérmicos o parches. El parche anticonceptivo es un pequeño adhesivo de forma cuadrada y de color similar a la piel. Perdón, esos no son. No hay imagen de eso. Se pega al abdomen, a las nalgas, a la parte superior del torso, del brazo. El parche se cambia cada semana por 3 semanas y la semana 4 no se usa parche, ¿sí? 3 se usa, 1 se descansa. El parche funciona liberando poco a poco una combinación de las hormonas estrógeno y progesterona que ingresan a través de la piel
Estas hormonas van a inhibir la ovulación y aumentar, como les digo, la densidad del moco, convirtiéndolo en una barrera para prevenir que suban al útero, ¿sí? Es muy efectivo, excepto para las mujeres que pesan 90 kilos o más. O sea, eso sí no es efectivo, eso es una contraindicación, en cuyo caso la efectividad disminuye a 94. Tampoco protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Ahora sí, los implantes subdérmicos son varillas blandas que se colocan pues obviamente debajo de la piel, miden aproximadamente 3 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Se colocan en la región superior interna del brazo y estas varillas liberan pequeñas cantidades de hormona progesterona. Esto, pues ya saben, aumenta la viscosidad y bueno, inhibe la ovulación. Y existen diferentes tipos de implante anticonceptivos utilizados en todo el mundo. Hay unos de una varilla, otros de 6 varillas, y pueden ser utilizados por menos tiempo del previsto, ya que se pueden retirar en cualquier momento, ¿sí? Sí están ya disponibles en nuestro país. Son de los más utilizados, sobre todo en la edad reproductiva. Luego tenemos el anticonceptivo vaginal o el anillo vaginal, que es un aro delgado, transparente y flexible que se coloca en la vagina para proporcionar protección anticonceptiva. El anillo vaginal se deja en la vagina por 3 semanas y libera estrógeno y progesterona de manera continua. Ya saben que estas hormonas lo que hacen, ¿sí? Inhiben la ovulación, hace más de eso el moco, ¿sí? Se usan por 3 semanas seguidas y una libre, ¿sí? Otra vez 3 semanas y una libre. Cada anillo proporciona un mes de anticoncepción, ¿sí? O sea, se tiene que estar cambiando constantemente el anillo. Si tú en un mes ya dijiste ya no, ya, el siguiente mes otra vez tienes que ponerte otro anillo, el siguiente mes otro anillo y así. El anillo vaginal es altamente efectivo como método de control de la natalidad, pero pues ya sabes que no ayuda para las infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, vamos a tener los métodos anticonceptivos de emergencia. Esta píldora de emergencia, nosotras la vamos a tener, es 1 o 2 comprimidos y, bueno, se debe de tomar durante las 72 horas después de una relación sexual sin protección anticonceptivas. No se consideran estas píldoras abortivas porque se previenen que el óvulo se una con el espermatozoide, ¿sí? También se le llama la píldora del día siguiente y pues actúan principalmente impidiendo o retrasando la liberación de un óvulo por los ovarios. Para darles mejor oportunidad de actuar, se debe de tomar la píldora de emergencia tan pronto como sea posible después de haber tenido sexo sin protección. Idealmente se debe de tomar las 12 horas posteriores a la relación sexual sin protección. Si se toma más de 24 horas después, ya es mucho menos efectiva, ¿sí? Después de que ya se usó anticonceptivos de emergencia, no se debe de tomar de manera rutinaria. Es importante que tú uses otro método anticonceptivo durante el resto del ciclo para protegerte si no quieres embarazarte. ¿Sí? Y bueno, terminamos con los métodos permanentes o quirúrgicos, que es la ligadura tubaria o la salpingoclasia y la vasectomía. La ligadura tubaria la vamos a ver como
Es un método anticonceptivo quirúrgico irreversible para las mujeres. Este procedimiento va a cerrar las trompas de falopio y va a impedir que el óvulo recorra desde el ovario hasta el útero. Impide que los espermas lleguen a las trompas de falopio para fertilizar el óvulo, ¿sí? Al realizarse esta ligadura, las trompas de falopio se cortan, cauterizan o se bloquean con anillos, bandas, grapas. La cirugía de trompas actúa como anticonceptivo inmediatamente después del procedimiento, ¿sí? Y tiene una efectividad del 99%, pero no protege contra infecciones de transmisión sexual. Y por último, vamos a tener la vasectomía. Es una técnica para la esterilización de los hombres. La cirugía se basa en el corte de los conductos deferentes, que son esos que ves ahí, los tubos que transportan los espermatozoides. Esta clase de operación no permite a los espermatozoides se junten con el semen cuando los hombres eyaculan. Sin los espermatozoides, el óvulo no se puede fecundar y de esta manera se previene el embarazo. La vasectomía no tiene una eficacia anticonceptiva inmediata como la ligadura tubaria que dije anteriormente. Hay que esperar 3 meses aproximadamente para asegurarse de la eficacia. Pero ya después de que se comprueba, tiene una efectividad de 99.9 como método de control para la natalidad. Pero igual no protege contra infecciones de transmisión sexual. Hasta aquí, ahora te toca realizar el cuadro con la actividad.